Buen día, profesor. Mi nombre es Daisy Clarisa Grados Eugenio. En esta oportunidad voy a explicar el procedimiento que se realizó en el examen. Primeramente, se necesita la topología que se va a implementar, lo que es un servidor de archivos, un servidor controlador dominio y un cliente. Esto se le ha asignado la IP 200.201.10 para el controlador de dominio, para el servidor de archivos 200.201.13 y para el cliente 200.201.15. A continuación se tiene que realizar la implementación de un controlador de dominio. Para ello necesitas la instalación de servicios de controlador de dominio. Dentro de usuarios de Active Directory se va a agregar agregar características de roles y se va a poner el nombre de dominio, lo que es en caso mío de grados.com, el controlador dominio que va a pertenecer. Una vez instalada, la máquina se va a reiniciar y se tiene que realizar un determinado proceso. También, por su parte, en la máquina se tiene que verificar lo que es el firewall para poder tener compatibilidad con las demás máquinas. Lo que es el DNS tiene que estar habilitado y la papelera de reciclaje. Finalmente, lo que es la máquina debería estar en tipo host only para poder tener conectividad. En lo que es el servidor de archivos, se tiene que hacer miembro del dominio, o sea, que tiene que pertenecer al dominio de punto grados. Se le agrega en guardar cambios y de esa forma se va a hacer restricción a un determinado procedimiento, y en este caso también se le tiene que asignar la DNS, pero va a pertenecer a la 200.201.10, que es el controlador de dominio, activación del firewall, activación del DNS y lo que es la papelera. Y lo mismo se va a hacer lo que es en el cliente, asignarle dentro de lo que es el controlador de dominio, hacerle miembro que pertenece a de grados, asignarle la DNS que también va a pertenecer a la IP del controlador de dominio, el firewall para poder compartir lo que es la papelera también, el DNS también. Asimismo, se va a hacer la implementación de servidor de archivo. Para la implementación de servidor de archivo se necesita ir a agregar roles del servidor y seleccionar lo que es servicios de archivos y almacenamiento. Ahí esto se va a instalar con la finalidad de poder compartir archivos desde una máquina a otra máquina, y lo que es el almacenamiento, poder hacer distribuciones de volúmenes de discos duros. Una vez instalado, vamos a poder tener accesos de este administrador de archivos. Como siguiente se va a hacer la implementación de un servidor de impresión. Del mismo modo que archivos, se va a agregar roles y características, y en este caso se va a seleccionar lo que es servicios de impresión y documentos para poder tener el control desde el controlador de dominio, lo que es todas las impresoras, lo que es impresión y documentos. Una vez instalado, ya se va a tener acceso a todo ello. Agregar 5 impresoras. Se va a agregar 5 impresoras, pero dentro de la empresa se va a tener 5 áreas, que es el diagnóstico, finanzas, laboratorio, marketing y sistemas. Por eso cada impresora tiene ese nombre, y a cada impresora se le debe unirlo dentro de un grupo que pertenece a cada área, para que este grupo sea agregado a los usuarios que van a pertenecer a esa área, y poder tener el acceso desde cuando se ingresa desde el cliente, tener acceso a la impresora, al compartimiento de archivos y todo ello. Y dentro de la impresora se tiene que hacer algunas configuraciones, lo que es agregar a quiénes van a pertenecer, las propiedades, los permisos que van a tener cada uno de ellos, lo que es administrar la impresora y lo que es imprimir por cada área. Una vez de eso luego de eso se crea 5 áreas para la empresa, como les decía. Se va a utilizar mediante un bachero el comando dcao
eh, o de grados de C y de SECOM es la unidad organizativa que se está creándose. Dentro de esa unidad organizativa principal se va a crear lo que es las áreas respectivas, que sería el diagnóstico, laboratorio, sistemas, marketing y finanzas. Una vez que creadas, se las va a guardar como punto .bat para que puedan ser ejecutadas y cuando vamos desde usuarios podemos tener acceso a esos 5 áreas de forma rápida. Creación de los usuarios. Del mismo modo se va a utilizar el comando tca user. CN-Carpio es un ejemplo de un nombre de un usuario. Pertenece al área de diagnósticos, la unidad administrativa principal que es de grados, el controlador de dominio y su contraseña. Se va a crear 2 usuarios como mínimo para cada área. La implementación de un RAID 1 por software en el servicio de archivos. Una vez que ya tenemos implementado lo que es el servicios de archivos y almacenamiento, tenemos acceso desde administración de equipos, acceso a poder crear estos discos duros. Inicialmente se tiene que crear dentro de la máquina sin apagar en setting en CD los discos duros con determinado capacidad. Para el RAID 1 se necesita 2 discos duros físicos y se tiene que hacer una distribución de esto para que el RAID 1 tenga el mismo almacenamiento, pertenezca a la misma, todos, sea una distribución y por eso se dice que luego de esto se va a ir a verificar dentro de la carpeta de este equipo. Ahí se va a verificar y tiene que tener el acceso al RAID 1, que sería el disco duro H, como solo uno. Lógicamente lo va a tener uno, pero físicamente lo está teniendo dos. Ahora implementaron RAID 5 para el servidor de dominio. Para el servidor de dominio para la implementación se necesita 3 discos duros porque es un RAID 5. Del mismo modo que el RAID 1 se va a implementar este RAID, se va a agregar un nuevo volumen, asignar el mismo IP, no, asignar el mismo almacenamiento. Luego de eso, esto sirve para el RAID 1, RAID 5 nos va a permitir ganar tolerancia a fallos y lo que es velocidad de escritura y lectura, porque se está teniendo la unión del RAID 1 con el RAID 0. Lógicamente se va a tener 2 discos duros, pero físicamente se está implementando 3. Y esto se puede verificar del mismo modo en lo que es en este equipo, y debe aparecer un disco duro que sea el disco duro E que pertenece al RAID 5. Y eso sería todo. Gracias. Asimismo, para tener el poder verificar que se han compartido archivos y la carpeta de las impresoras correctamente, se tiene que ir lo que es al Windows, al cliente, y desde ahí ingresar con un usuario, poner la contraseña y ir a la carpeta, a lo que es en este equipo, y ahí se va a verificar lo que es las carpetas compartidas. En este caso no tomé las capturas porque me faltaron tomar las capturas y no tengo acceso a la máquina de texto. Eso fue el inconveniente que tuve. Gracias.